profe, o sea, Sí, no sé si lo dijo, hola, ya. ya, Em, consulte sí, o nomás. sea, usted dijo que va a trabajar con un grupo en específico, pero nosotros cuándo sabemos en qué horario nos tocan, o lo dijo, me lo perdí. ¿Simulación? Es que no nos Mm, han dicho nada ¿sí? todavía al respecto. Ah, perfecto, ya. Solamente Sí, mandaron como 4 grupos y listo. Sí, y dijeron que teníamos que hacer como parejas dentro de esos grupos, o sea, suponemos nosotros que dentro de esos grupos, porque tampoco ah, estaba ya, como especificado. ya. Ah, perdón. Pensé que ya le habían anunciado, pero claro. eh, mm, Más que nada quédense con la idea de que esta asignatura conversa mucho con lo que vamos a ver en práctica integrada en contexto grupal, así que yo creo que va a ser van a ser dos asignaturas buenísimas y que les va a ayudar mucho a ustedes también, ¿ya? Entonces ahí nos vamos a estar viendo en el trabajo del día a día, de la semana en semana. Entonces, mire, esta un poco, yo esto no se lo he subido, no se lo he compartido, obviamente, porque me falta afinar algunas cositas. Esta es la calendarización de las actividades, pero vamos a ver evaluación central de la ocupación. De ahí yo le voy a subir una clase en el Cibeduc MD sobre Kawa. Vamos a adelantar lo que es Kawa, porque estaba acá abajito en la unidad 3, pero conversando con Roberto. eh, por eso les contextualizo, esto es una asignatura que va a conversar mucho con práctica integrada. Vamos a adelantar Kawa acá arriba porque pensamos que le va a servir mucho para trabajar contextos grupales en la otra asignatura. Entonces, esta es una clase, son dos clases que van a estar grabadas que en YouTube, donde ustedes van a poder verla en su tiempo, y también hay una experiencia simulada con un estudiante. Entonces van a tener la parte teórica, ¿no es cierto? Y yo también les voy a subir un documento respecto al CAWA, y van a tener un caso práctico donde ustedes van a poder visualizar la aplicación del CAWA, ¿ya? Y después veríamos el marco de la OTA y también el modelo de ocupación humana con Julián Zamacá, ¿ya? Transmitiendo desde Colombia, nuestro Profe, colega. tengo una duda. Ya, Perdón, yo siempre con mis dudas, lo siento. pregunte. Eh, el marco de la OTA es como ese documento grande que se actualiza generalmente cada Sí, 4 años. ese. Ya, pero eso yo pensé que era más una pauta. Entonces Sí, es como un modelo de intervención. es un marco, es un modelo, tiene una estructura, pero fíjense que, buena tu pregunta, Dana, Dana, ya, ¿verdad? profe, Sí. tantos años se olvidó mi nombre, qué horrible. No, no, tu voz, no quiero faltarte el respeto diciendo María o Marta o no, Dana. Ya, Dana, mira, buena tu pregunta. ¿Por qué? Porque ¿ustedes creen que en 3 clases podríamos ver todo el modelo de ocupación humana o el marco de la OTA, ese documento grande al cual tú te refieres? ¿Podríamos hacer una revisión de esa No, envergadura? Muy difícil. Entonces, lo que estamos haciendo con los profesores es, de alguna otra manera, entregar como los fundamentos, los principios, ser como bien acotado y ver el funcionamiento de este modelo, porque la idea es que no es que esta asignatura ustedes conozcan cada uno de los marcos o modelos tradicionales de la terapia ocupacional, los contemporáneos y los más vanguardistas. O sea, estaríamos, estaríamos siendo muy, muy, muy locos eh, si quisiéramos de alguna otra manera que sea como el objetivo de aprendizaje. No, queremos la estructura del programa es clara, que ustedes conozcan que existen estos modelos, que cada uno tiene su fundamentación, ¿no es cierto? En quiénes se aplican o dónde más encaja, que ustedes puedan de alguna otra manera también conocerlos, ¿no es cierto? Sus principios, y ante una situación de una simulación clínica, de un caso clínico, ¿no es cierto? Ustedes puedan decir, yo creo que este es el marco o el modelo más apropiado porque, y sepan fundamentar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de aquí en adelante ustedes van a, cuando tengan el otro semestre,
terapia ocupacional infanto-juvenil, enfoque comunitario, terapia ocupacional en adultos, van a seguir profundizando en cada uno de estos modelos, pero ya de forma más exhaustiva, ¿ya? Esa es como la idea. Y obviamente van a conocer otros modelos que igual se utilizan en terapia ocupacional, ¿ya? Entonces esa es la idea. Hoy día vamos a revisar un poco por qué este tema de utilizando la ocupación como eje, ¿no es cierto?, de intervención o qué modelos existen, hay, donde la ocupación es el eje central. El viernes ustedes van a tener, perdón, digamos, el tiempo para revisar las clases que yo les voy a subir, que es del CAUA, y la próxima semana vamos a entrar con la OTA y continuando con el modelo de ocupación humana. Estas fechas son, bueno, y esta unidad termina obviamente con una prueba, como le mostré en el programa, y termina con un informe. Este informe lo podemos correr incluso acá, junto cuando el día que tengan la prueba, podemos recibir los informes, podemos correrlo. Ya vamos viendo cuánto tiempo también Julián va a necesitar como para ver los puntos centrales, porque el modelo de ocupación humana igual es extenso. Entonces, la teoría ustedes las pueden revisar en sus hogares, en su tiempo, ¿verdad? Y quizás aquí podemos resolver algunas dudas y ver la aplicación, que es lo importante, la aplicación. ¿Ya? Eso. Entonces, ahora voy a abrir la presentación. Ya. Aquí está la unidad de evaluación centrada en la ocupación. Ahora, digamos, esta clase, que pretendo terminar obviamente en 25 minutos más, porque no quiero cansarlos, necesito que ustedes también me puedan compartir sus conocimientos. Ustedes ya son estudiantes que tienen 4 asignaturas en sus espaldas, ¿no es cierto? Introducción, epistemología, estudio, entonces de una forma que sea dinámica, rápida. Y les pido que accionen sus micrófonos, compartan sus ideas. Esa es la idea. Me gusta que una manera de que todos podamos aprender del uno del otro, necesito que ustedes también puedan participar, ¿ya? No hay preguntas malas, no hay preguntas tontas, tonto el que no pregunta. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se imaginan esta primera unidad, el título? ¿Qué viene a su mente cuando yo les pongo en letras muy grandes, evaluación centrada en la ocupación? ¿Por qué centrada en la ocupación? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué connotación o qué relevancia tiene el puro título? ¿Qué estoy queriendo que, transmitir? Por favor. que que la exploración del paciente o de lo que pueda pasarle, digamos, o sea, del usuario, perdón, Claro, está centrado en lo que para él es significativo, pues lo que para él es importante y que desempeña día a día, que es su ocupación. perfecto. Eso veo yo. Muy bien. Muchas gracias. Por qué no pudo haber sido práctica centrada en la terapia ocupacional, práctica centrada en el significado, práctica centrada en la cultura, práctica centrada en el significado? No, práctica centrada en la ocupación. ¿Alguien más? Porque la Porque ocupación, Perfecto, dale, me Nico. gusta que se peleen y todos quieran hablar. Ojalá esta cuestión pudiera saturarse de opiniones, pero coméntenme. Yo iba a decir porque la ocupación abarca todo lo que mencionó. Ya, perfecto. ¿Qué más? y yo también pienso que lo principal es enfocarse en lo que a la persona le interesa, pues en lo que realmente para él es importante más que en el método terapéutico en sí, porque al final, eh, o sea, lo importante es que tú realmente eh, puedas como calar en esa persona, por decirlo así. No Ujú, es como superficialmente y quedarte, vamos a aplicar esta terapia. Es claro, como indagar más allá. perfecto. Eso pienso yo. A esta Profe, altura, sí, por favor.
porque como seres humanos somos seres ocupacionales y estamos constantemente ocupándonos, entonces es como la mayor herramienta del terapeuta ocupacional como para abordar. Exacto. ¿Quién fue la que habló? Que no veo mi pantalla, ¿quién está hablando? Ignacia Hodges. Ignacia, excelente, muy bien, todos, muy acertados, muy centrados, les felicito. Excelente, a ver, ¿qué es lo que nos hace distinto a las demás profesiones que nosotros evaluamos, ¿no es cierto? Y eh, trabajamos con las personas codo a codo, ¿verdad? Porque nuestro ojo clínico está centrado en la ocupación. A esta altura ya debiéramos saber definir qué es ocupación, ¿verdad? Ustedes han tenido una revisión histórica, ¿no es cierto?, de todo lo que, los tránsitos a través de la historia que ha tenido el concepto de ocupación, cómo abordan algunos modelos el concepto de ocupación, y eso es lo que pretendemos también con esta asignatura, ¿ya? Existen, cuando uno revisa la bibliografía, existen modelos centrados en la ocupación y estos son como los más tradicionales, ¿no es cierto? Hay modelos que son completamente ecológicos, que uno los conoce así o los revisa así, por ejemplo, en Wheeler-Spackman, ¿no es cierto? Pero tienen un eje central, ¿no es cierto? Por eso se llaman así, modelo ecológico, donde el entorno es lo más importante. Y donde lo que hacen estos modelos es revisar el desempeño ocupacional, ¿ya? Podríamos decir que están como, de alguna otra manera, centrados en la tarea, en el hacer. ¿Ya? Ahí también, obviamente, a través de la historia hemos aprendido que la ocupación ha pasado, ¿no es cierto?, ha tenido o ha estado teñido por varios, digamos, conceptualizaciones, se le ha descrito como una tarea, se le ha descrito, ¿verdad?, como trabajo. Entonces, Actividad también. actividad excelente, ¿no es cierto? Ahora, estos grupos ecológicos, ¿de dónde surgen? Estos grupos ecológicos, modelos ecológicos, perdón, surgen de grupos pequeños, minoritarios, ¿no es cierto? De grupos de discapacidad, grupos de personas que han defendido los derechos humanos de las personas, de los derechos civiles. Ese ha sido como el marco de la historia donde estos modelos han crecido o se han formado, ¿ya? Digamos más grupos que de alguna otra manera se le han vulnerado los derechos, ¿cierto? Y lo que buscan, de alguna otra manera, y promociona es el empoderamiento de las personas, ¿ya? Generalmente en una situación de discapacidad. ¿Qué modelos tenemos aquí? ¿Ya? ¿Qué modelos, cuando uno hace una revisión de la historia, logra encontrar? Ahí está el modelo de la ecología del desempeño humano, está el modelo de la persona, entorno, desempeño humano, ¿cierto? Y el modelo de persona, entorno y ocupación. Cada una con una mirada bien especial, bien distinta, ¿no es cierto?, de la una de la otra, con un concepto claro de ocupación, de actividad, ¿no es cierto?, ambiente o tarea. De alguna otra manera, cuando uno revisa, por ejemplo, el modelo de Kirchhoff, el modelo de ocupación humana, está teñido también, ¿no es cierto?, está basado en la estructura de estos modelos ecológicos, ¿ya? Ahora, eso es como importante también tener en cuenta, que cuando uno piensa en estos modelos, ¿no es cierto?, ecológico, lo que uno más visualiza, ¿no es cierto?, tanto en su filosofía como en la práctica, es que la ocupación está centrada en la tarea, ¿ya? Está en cómo se realiza esa ocupación, ¿ya? Dejando muchos elementos también afuera, porque obviamente la ocupación es mucho más que lo que tú ves o la tarea que uno ve desempeñar, ¿no es cierto?, a una persona o a un grupo de personas. Es más que eso, ¿cierto? Ok, entonces, de alguna otra manera aquí vemos en este cuadro que está extraído del Willard, de cómo estos modelos, tanto el de ecología del desempeño, el de persona, entorno, ocupación,
y persona, entorno, ocupación y desempeño, ¿no es cierto? ¿Cómo visualiza cada uno de los conceptos de actividad, tarea y ocupación? ¿Ya? Mientras el de persona, entorno, ocupación, en la actividad lo ve como una conducta reconocible y observable, ¿no es cierto? El de persona, entorno, ocupación lo que hace es como una división de unidades básicas de la tarea, una desintegración de la tarea por partes, por secciones. ¿Ya? Ahí están los ejemplos, por ejemplo, cortar verduras. ¿Ya? Después, dentro del concepto de tarea, ¿no es cierto? El modelo de persona, entorno, ocupación lo ve como actividades con propósito, ¿cierto? Que esos son como elementos obviamente importantes que uno ha revisado también en la literatura, que ustedes lo han hecho. Mientras tanto que el modelo de persona, entorno, ocupación y desempeño lo ve como una combinación de acciones con un propósito común. ¿Ya? El concepto de ocupación, ¿cómo lo ve cada uno también? ¿Cierto? Mientras que el modelo de persona, entorno, ocupación lo ve como tareas autodirigidas, ¿no es cierto? En la que participa una persona durante su curso de la vida, aquí abajo, ¿no es cierto? El de persona, entorno, ocupación lo ve como actividades significativas dirigidas a objetivos que se extienden en el tiempo. ¿Ya? Y el de ecología del desempeño ocupacional lo ve como tareas que adquieren significado a través de la interacción de personas. Entonces, vemos también cómo pasa desde un concepto de cada uno de los modelos, uno va como extrayendo algo, ¿no es cierto? Y puede ver la evolución en el tiempo. Pasa de tareas autodirigidas, ¿no es cierto? Centrado en la persona. Después el próximo modelo lo define como actividades significativas, nace como el concepto de significado, ¿no es cierto? Ya no solamente autodirigidos, le suma este concepto de significación. Ya este modelo de ecología de desempeño ocupacional no solamente se refiere al significado, sino que ya coloca el concepto, ¿no es cierto?, de interacción. Aquí ya podemos reconocer claramente el entorno, ¿cierto? Que de alguna otra manera el entorno, el ambiente determina o tiene una influencia en cómo nosotros conceptualizamos o describimos la ocupación, ¿cierto? Okay. Entonces, nacen estas interrogantes. De alguna otra manera, ¿qué hace que las personas lleguen a terapia ocupacional? ¿Por qué buscan estas personas? ¿No es cierto? ¿Qué le estará afectando en su vida cotidiana cuando llega un usuario a terapia ocupacional? Y esa es como una pregunta que todos debiéramos hacernos cuando nos enfrentamos a una situación, ¿no es cierto?, de evaluación o nos piden intervenir. Ahora, de alguna otra manera ustedes me dirán, sí, profe, pero depende del lugar, ¿no es cierto? Depende si este usuario llega a un hospital, si llega a un CEFAM, si llega a una ONG. Obviamente lo que busca o lo que va a esta persona de alguna otra manera requerir de la terapia ocupacional va a ser distinto. ¿Qué creen ustedes? ¿Será tan así? Yo creo que no, porque en general, independiente de lo que uno busque, a los objetivos propios, el denominador común podría ser ahí como el desequilibrio ocupacional, por ejemplo. Claro, claro. Profe, yo creo que va igual porque los médicos son quienes derivan igual a los servicios de terapia, no es como un acceso tan directo, según lo que yo entiendo. Un tema no menor. ¿Quién fue? Perdón, que me diga su Bárbara nombre. Muñoz. Bárbara. Bárbara, un tema no menor. No menor, ¿por qué? Dale una vuelta más a esa descripción que tú estás haciendo, a ese razonamiento. ¿Cómo por qué? Sí, ¿por qué no será un tema no menor la derivación? Porque, como tú dices, la mayoría de las personas llegan. Por la jerarquía igual que hay en los distintos servicios. Uh-huh, Sí, yo y creo que va por eso. exactamente. ¿Y qué piensas de lo que entienda por terapia ocupacional del parte del médico?
Será un tema, ¿no? Yo creo que igual depende del equipo y la forma de trabajo que tenga el centro de salud, porque hay a veces que son bien considerados todos los equipos multidisciplinarios Ujú. y entendiendo bien lo que es la carrera y la necesidad que tenga la persona, yo creo que sí lo toman como una buena opción. Claro. O sea, de alguna otra manera, si un médico, que generalmente son los que derivan, o sea, estamos hablando dentro de un contexto de salud, ¿no es cierto? Salud, bienestar. Sí. Un médico conocedor, ¿no es cierto? En relación a lo que un terapeuta ocupacional puede hacer muy buenas derivaciones o puede hacer muy malas derivaciones, ¿ya? Y eso es una Sí, realidad. seguro. Y eso es una realidad. Entonces también nuestro papel está en poder compartir, ¿no es cierto? Y poder expresar al equipo qué hace un terapeuta ocupacional o por qué yo estoy ahí, ¿me entiendes? ¿Qué me hace que yo esté aquí? Obviamente, a veces los planes y los programas te encuadran, ¿no es cierto?, en tu quehacer profesional, pero nunca olviden que nosotros lo que evaluamos, lo que vemos, de la forma en que intervenimos, nosotros vemos la ocupación de las personas. Eso es lo que nos hace distintos. ¿Ya? Podemos estar viendo, por ejemplo, la fractura, no sé, del hueso radial, no sé, o una fractura conminuta del cúbito en su porción distal. ¿Es una problemática de salud física? Claro que sí. ¿Necesita rehabilitación? Claro que sí. ¿Ejercicio? Sí. Pero nosotros estamos viendo eso, pero hay algo mucho mayor, ¿no es cierto? Hay algo más complejo que nosotros debemos visualizar siempre, y eso es la ocupación de las personas, ¿ya? Ok, entonces esta cita de Helen, ¿no es cierto? Dice, nuestra responsabilidad profesional consiste en examinar de forma continua las suposiciones y las proposiciones teóricas que guían nuestro abordaje intervencionista para poder mejorar la práctica y lograr los resultados deseados para los clientes. Ya, bien gringa la definición ahí, clientes, usuarios, personas. ¿Qué piensan ustedes de esta cita de Helen? Y Jean, Helen. ¿Será tan así? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es un desafío continuo? Claro que sí. Yo creo que todos también como seres humanos siempre buscamos como mejorar y en el área profesional no tendría por qué ser distinto, pues al final uno también tiene que cuestionarse las cosas que sabe y de repente lo que está escrito no tiene por qué ser tan al pie de la letra dependiendo de con quién estemos interviniendo, porque al final todas las personas somos distintas, o sea, somos diferentes. Que Entonces, aparte la teoría no se mantiene en el tiempo, va cambiando junto con las personas y las necesidades también. exactamente. Exacto, excelente, muy buenas sus ideas, la forma en que la están expresando, porque este es como el eje también de la asignatura. A pesar de que vamos a ver modelos, marcos que vamos a compartir con ustedes y ustedes van a conocer, la teoría está escrita. Usted, modelo de ocupación humana, tiene un libro. AOTA tiene un documento gigante. Modelo canadiense, ahí está el modelo, ¿cierto? Son proposiciones, son teorías, pero no lo vean por favor como lo absoluto, ¿ya? Estas teorías pueden ir cambiando y deben ir cambiando, ¿cierto? La práctica siempre mejora, siempre podemos ser mejores, ¿ya? Y la práctica teórica en los usuarios, ¿no es cierto? En el quehacer, también va evolucionando. Entonces la idea es nunca casarse, digámoslo así, con una teoría, no, yo aquí me encanta el modelo de ocupación humana y yo lo que hago es puro modelo de ocupación humana, ¿no? Entonces, Aparte, profe, sí, disculpe, también va a variar dependiendo de cada usuario o persona que encontremos, porque según sus intereses y sus necesidades, ¿o no?
Exactamente, exactamente. Entonces, en algunos momentos, claro, el modelo de ocupación humana va a ser muy atingente, pero a lo mejor quizá el Kawa, quizás el canadiense, quizás parte de la OTA, ¿por qué no? ¿Me entienden? ¿Por qué no? Lo importante es que cuando yo les debata o Julián o Roberto, ustedes sepan explicar, no, yo, profe, yo creo que estoy eligiendo este modelo por esto. Hay una fundamentación coherente, que tenga una línea. Ya, esa es como la idea. Pero le invito a no casarse con estos modelos. Obviamente hay cursos que se imparten de especialización. Usted se puede especializar, claro que sí. Puede ser muy bueno aplicando estos modelos y otros que hay, porque hay varios que uno van a conocer en el transcurso del currículum. Eh, pero la invitación es esa, ¿ya? Obviamente a explorarlo, conocerlo, distinguir el uno del otro, ¿ya? Y de esa manera buscar la forma de conocer qué es más atingente que al utilizarlo en la intervención, ¿ya? Profe, y si uno no se siente capacitado en, en alguna forma de intervención que cree que va a ser la adecuada para el usuario, también se puede derivar a otro colega. Si al final Exacto, exacto. eh, tú te especializaste en algo y eres, por decirlo seco, en un modelo, en, no sé, en Mojo, Ujú, pero en realidad el Mojo no le va a servir a tu usuario, ujú. tú lo derivas nomás. Exacto, O muy sea, así lo bien. veo yo. Sí, y así es O sea, al como, final lo que importa es la persona más que nosotros también como terapeuta, nuestro prestigio o lo que podamos ganar con la intervención. Lo que importa es realmente que podamos ayudar. exacto. Debiéramos tener, digamos, como el criterio profesional, ¿no es cierto?, ético, para poder decir, ¿sabes qué? Voy a pedir ayuda, voy a convocar un equipo multidisciplinario, voy a escuchar, ¿no es cierto? Voy a ejercer las pasos de la práctica basada, ¿no es cierto?, en la evidencia, voy a buscar, me voy a estudiar. Uno nunca deja de aprender, ¿ya? Y para eso es que existen las redes de profesionales, de colegas, donde uno puede pedir asesorías, ¿no es cierto? Pero siempre buscando el bien, ¿verdad? De uno como de las personas. Entonces, ¿cómo seguía nuestra forma de evaluar? Quizás ustedes están pensando en eso, como entonces, ¿de dónde me agarro? ¿Qué es lo que tengo, ¿no es cierto?, para evaluar desde la terapia ocupacional. Y lo que sí podemos ver es que ¿qué es lo que conocemos? De alguna otra manera, ustedes tuvieron una asignatura que se llamó razonamiento profesional, ¿verdad? Lo que podemos ver es que tenemos teoría, ¿ya? Tenemos teoría, tenemos modelos, tenemos marcos, tenemos cómo le llamemos, ¿ya? Pero obviamente estas están supeditadas a un razonamiento, ¿ya? Conocimos los tipos de razonamiento, de hecho, me acuerdo haber visto una pincelada, ¿no es cierto?, en taller de análisis de la ocupación, haber revisado, ¿no es cierto?, eh, los tipos de razonamiento, cómo de alguna otra manera tú te vas volviendo experto en uno del otro, y cuál es más atingente también, ¿no es cierto?, digamos, en su aplicación. Pero también este razonamiento profesional, digámoslo así, está teñido, ¿no es cierto?, de estas teorías formales, de alguna otra manera, pero también nuestro razonamiento está teñido de experiencias personales. ¿Ya? Entonces, cuando tú evalúas, eh, ¿cómo vas a evaluar o qué generalmente vas a utilizar? Vas a utilizar lo que tú sabes, conoces o dominas, ¿ya? Entonces, muy pocas veces hacemos como esta introspección, como estaba hablando su compañero, de ¿será este el modelo más atingente? ¿Será este el instrumento que me va a permitir recabar la información que necesito? ¿Será este modelo y este instrumento lo que realmente me va a permitir visualizar lo que la persona realmente quiere mejorar o por lo que llegó a terapia ocupacional? ¿Ya? Entonces, ¿en qué momento hacemos ese razonamiento, esa reflexión también? Entonces, las teorías, ¿qué es lo que hacen? Las teorías no son absolutas. Los modelos que vamos a ver no son lo absoluto, no son
no responde a todo, responde a algunas cosas. Entonces quiero que lo vean todo lo que vamos Por a ver de aquí algo, en adelante. Sí, por favor. por algo tiene ese nombre, o sea, teoría. No, no es más que eso. Exactamente. Entonces quiero que siempre lo vean como una guía. Van a estar ahí, se los vamos a mostrar, los vamos a conocer, pero son guías. Guías que dan coherencia, sí, a la reflexión, a la evaluación, sí, es una guía que nos va a permitir llegar a tener una idea de la problemática ocupacional, sí, nos van a ayudar, ¿ya? ¿Nos va a mostrar lo que debemos evaluar? Sí, nos va a mostrar lo que debemos evaluar, ¿ya? Nos va a ayudar a tener una comprensión del desempeño de la persona también, innegablemente. De alguna otra manera, estos modelos y, ¿no es cierto?, estos instrumentos van a modelar o van a ayudarnos a establecer objetivos de intervención también. Están para eso, ¿ya? Y también, de alguna otra manera, nos indica o nos proyecta como una mirada hacia el futuro, ¿cierto?, lo que se espera de la intervención que hagamos. ¿Ya? ¿Se entiende? Pero cuando nosotros pensamos en esta teoría, ¿no es cierto?, y utilizamos el razonamiento profesional, no solamente está teñido por lo formal, por lo que realmente conocemos o se conoce, y no solamente también de nuestra experiencia personal. Y nunca olviden esto, ya que también nuestro razonamiento, ¿no es cierto?, debe estar teñido o debe tener un eje y una mirada, ¿no es cierto?, de reojo hacia nuestros usuarios, a las personas. Y también, nunca se olviden que también no trabajamos solos, sino que también hay equipos profesionales. Ya nosotros no somos seres que estamos en un contexto de rehabilitación o lo que sea, aislados. Hay gente que está a nuestro alrededor. Entonces, de alguna otra manera, ¿cómo seguía nuestra forma de evaluar? Utilizamos razonamiento, ¿no es cierto? Utilizamos nuestra experiencia, utilizamos las teorías, los modelos, utilizamos a la misma persona que está ahí, ¿cierto? Utilizamos a la gente que está a nuestro alrededor, que es el equipo profesional. ¿Ya? Ok. Cuando son las 10:30, ha pasado el tiempo volando, me gustaría que les tinca, yo no sé, ya a esta altura de todo, les propongo si seguimos o hacemos un break, como quieran. Yo, para que se muevan, no sé, vayan a tomar aire y nos juntamos en 15 minutos más para ver la segunda parte. ¿Les tinca? ¿O quieren como, no sé, díganme ustedes? Démosle un break nomás, profe, si al Sí, final sí, se sabe que el aprendizaje son los primeros 25. ya. Yo quiero de alguna otra manera ser consecuente con eso, ¿ya? Y quiero que también tengan un tiempo para poder darse una vuelta y despejarse y de ahí volvamos. ¿Les parece? Nos parece. ¿Les parece a todos? No sé, que alguien más Parece que, que sí, por lo menos en que el me chat dijeron asiente. sí, break. Ya, la Catherine dice break. Ya, Po- perfecto. Pongan un Eh, like. excelente. ¿Les parece 10 minutos? Para que se hagan un tecito, no sé. Sí. Sí, Sí. profe. Ya, excelente. Ya, nos vemos en 10 minutos, ¿vale? Profe. Ay, está grabando todavía la... Chicos, alguien quedó grabando todavía. Podrían pausar esa parte. Ya.
Ah, pero después cuando el profe la suba se puede cortar. Ah, sí, tienes razón.
Ya, chiquillos. Retomamos entonces. Démosle, profe. Ya. Bueno, estábamos viendo acá. Estábamos haciendo, ¿no es cierto?, una revisión de lo que significan las teorías, los modelos, los marcos, como le llamemos, ¿verdad? Cómo esta de alguna otra manera están influenciadas por el razonamiento profesional, y en ese razonamiento profesional, cómo también está teñido, ¿cierto?, por nuestras habilidades formales, personales, experiencia, ¿no es cierto?, sin desconocer, obviamente, actores principales como, y nunca olvidar, nuestros propios usuarios y el equipo profesional. ¿Ya? Ahora, de alguna otra manera, ustedes han tenido ya dos años, 4 semestres, ¿no es cierto?, de revisiones en relación a la ocupación y cómo y por qué esto debiera ser el eje de nuestro quehacer profesional. Y también debiera ser nuestro eje cada vez que evaluamos. Entonces, desde ahí también podríamos discutir, ¿no es cierto?, y hacer como una lluvia de ideas de lo que entendemos básicamente de qué es la ocupación, ¿ya? O dónde debiera estar nuestro ojo centrado, nuestros sentidos, más que nuestros ojos, nuestros sentidos, nuestro cuerpo, ¿no es cierto?, cuando hablamos de ocupación. Y de alguna otra manera es mucho más de lo que estos modelos ecológicos proponen, ¿cierto? Más que esta ocupación central a la tarea o es igual a tarea o actividad, ¿no es cierto? Debiera estar centrados también en otras cosas, ¿ya? Entonces, me gustaría que ustedes ahora pudieran compartir de acuerdo a sus conocimientos, ¿no es cierto?, basado en estudios sobre la ocupación, epistemología, introducción a la terapia ocupacional, razonamiento profesional, los talleres. ¿Qué entienden por ocupación? ¿Qué ustedes mirarían cuando se enfrentan a un caso, cuando se enfrentan a un usuario, en este caso ya en la otra asignatura de práctica integrada, una persona que va a simular, ¿no es cierto?, una situación de salud o X, ¿dónde, si pudiéramos hacer una lista, dónde debieran estar puestos nuestros sentidos? Ideas. Yo tengo algunas ahí que seguramente van a salir, que ustedes van a mencionar, y otras quizás que ustedes me gustaría que me pudieran como definir o dar una descripción cada vez que yo le pongo una idea. Por ejemplo, yo le voy a colocar una. Cuando usted lee este concepto, procesos subjetivos, ¿qué tiene que ver con la ocupación? Que va a Que depender. Ya, perfecto, eso. la sincronización. Dale, Romy. Ya, Gracias, Nico. Que va a depender de cada persona, que ya, no todo es como lineal. perfecto. Ya, Yo iba a decir lo mismo, en todo ya, caso. ya. Perfecto, o sea, cada persona cuando nosotros estemos evaluando y nuestra mente está ocupada, no, yo soy terapeuta ocupacional y yo voy a evaluar la ocupación, ¿cierto? Porque a lo mejor mi compañero que es kinesiólogo va a evaluar realmente, sí, yo también voy a ver la fractura, voy a ver el E15, voy a ver esta pseudoartrosis también. Tengo los conocimientos, ¿no es cierto? Tengo la habilidad, sé qué modelo, pero yo soy terapeuta ocupacional y yo voy a evaluar la ocupación, ¿verdad? Cuando yo pienso en esta palabra proceso subjetivo, ustedes me están diciendo, ok, o sea, esta persona, si entiendo bien lo que me están diciendo, esta persona lo está viviendo de una manera particular, ¿o no? ¿A eso se refieren? Como, claro, esta fractura la he visto un montón de veces, este 15, esta pseudoartrosis, pero ella es una persona única, una persona
individual, una persona, no hay otra persona como ella, ¿cierto? Y por ende, lo que en su narrativa de cómo le afecta esta fractura, este guince o esta, digamos, pseudoartrosis o lo que sea, ¿no es cierto? O puede ser cualquier otra cosa, le va a afectar de una manera particular, ¿sí? ¿Se entiende eso? ¿Alguna otra idea cuando yo le coloco esta frase, proceso subjetivo? Sí, sí. Creo que igual va a depender del sentido y significado que le otorgue la persona. Excelente, excelente. Ya, sentido, significado. ¿Qué significa estar enfermo? ¿Qué significa estar como fuera de foco? ¿Cierto? Cualquier persona te lo va a relatar de manera distinta. ¿Qué significa tener depresión? ¿Cierto? Claro, hay características de una persona depresiva que están descritas en el CIE-10, ¿no es cierto? El DSM-5, criterios Creo que clínicos. también tiene que ver con qué entiende la persona por ocupación, porque a lo Es. mejor también tiene algo diferente en su mente en referente al término. Quizás Mm, solamente lo asocia a lo laboral sí. o qué sé yo. ¿Se acuerdan cuando en la en la imagen anterior, cuando veíamos razonamiento, nosotros vamos a tener una idea, pero nunca olviden la persona, cómo lo relata, cómo lo vive, ¿ya? ¿Qué es lo que está pensando? ¿Ya? Excelente. Miren, cuando le coloco esto, identidad personal, hacer e identidad personal, ¿qué viene a su mente? Este ¿Qué iría idea? más ligado como a su cultura, ¿cierto? Como ¿Ya? a cómo realiza su ocupación, por qué la realiza así, con qué Claro, propósito. claro, muy bien. Deme un ejemplo, a ver qué ejemplo viene a su mente. Muy bien, pero Ah, bajémoslo a algo más de la vida cotidiana. A ver, ¿qué podría ser, por ejemplo? ay, no se me ocurre en este momento. No sé, como que pienso en las culturas como indígenas, ¿Ya? como que ellos realizan sus ocupaciones de diferentes maneras, no sé, como bueno, dice la caro, cocinar, de repente Claro, cocinan distinto, claro. o todas O sus lo- ocupaciones en general, como que por su cultura como que cambia. claro, entonces, por ejemplo, el almuerzo o la cena tiene una significancia distinta, ¿no? Tiene una identidad, tiene una forma, ¿cierto? Y la identidad, la significancia hace que las formas sean distintas, ¿no es cierto? Como ellos la aprecien. Muy bien, súper bien. Miren, esta frase, a ver, o estas ideas, estos conceptos, cultura, lenguaje, signos, ¿qué le dicen en relación a la ocupación? Bueno, un poco su compañera ya hablaba Que, de la cultura, pero que dependiendo también de dónde esté la persona, va a manifestar de diferentes formas eh, lo que es relevante para ello y también va a marcar lo que es relevante para esa persona en particular. claro. Al final la cultura de cierta forma igual eh, te define como persona. También, Mm, porque al final hay una definición como de ocupación que ujú, dice que son todas las actividades significativas y que están nombradas por la cultura. claro, eh, claro, y que al final la cultura de cierta forma igual te va enmarcando en algo. claro. El Exacto. lenguaje, porque por ejemplo para los chinos o para los orientales en Ujú, general, comer es comer y solamente se centran en eso cuando están comiendo, no son tanto de compartir o hablar como nosotros, que es como más un momento familiar. ¿cierto? Quizás la cena para nosotros, para ellos, ellos dicen que prefieren centrarse solamente en lo que están haciendo, que es comer, o Claro. por lo menos eso he escuchado yo. Ujú. Y para nosotros, ¿no es cierto? La comida está involucrada, es como parte de hacer sociabilidad, ¿no es cierto? Cuando nos queremos juntar y decimos, oye, juntémonos no decimos juntémonos a conversar, sino juntémonos y hagamos una picada, juntémonos y Claro, hagamos un asadito, ¿cierto? O sea, siempre como el alimento
juntémonos a comer sushi, pero siempre juntémonos a y le colocas la comida, ¿no es cierto? Sí. Excelente. ¿Qué más? ¿Qué le dices sobre los signos? Profe, Sí, como que igual me hizo recordar algo que nos comentó el profe Juan como hace 2 ya. años, que igual el tema cultural es como muy importante, el lenguaje y todo para nosotros mismos, porque, por ejemplo, a él le tocó atender a una persona que era de cultura Selknam. Ujú. Entonces le costaba como mucho comunicarse con esa persona porque no conocía su lenguaje, como su ocupación, como más como prefería para ella. Entonces como que le costó mucho relacionarse con esa persona, tuvo que aprender mucho de su cultura para poder relacionarse. Perfecto. Muchísimas gracias. Muy Como que bien. no hay que normalizar lo que es estándar, que no es como normal para todos. Todos tenemos nuestra propia cultura, lenguaje y signo de diferentes cosas. Exacto. Entonces, por favor, cada vez que estamos pensando en ocupación, ¿no es cierto? Evaluación centrada en la ocupación, no dejen de pensar en esto, que es un proceso subjetivo, que hay una identidad detrás de todo esto, ¿no es cierto? El hacer va a depender, ¿no es cierto?, de muchos elementos de la cultura, del lenguaje, de lo simbólico, ¿ya? Más ideas. ¿Qué me dicen de esto? ¿Qué piensan cuando ven esto? Como que de alguna otra manera el contexto social, ¿no es cierto?, reproduce un orden social y por ende, ¿no es cierto?, inmerso está la ocupación o se relaciona con la ocupación. ¿Qué piensan de esto? Yo creo que la misma sociedad le otorga un valor a las ocupaciones que uno realiza. Claro, Eh, Eso pienso porque de repente, no sé, nuestra cultura, ciertas ocupaciones, ciertas, por ejemplo, trabajos, quizás no son tan bien valorados como otros. ¿se acuerdan? Pues eso se me ocurre. Sí, perfecto, ubican la canción eh, El derecho, eh, derecho a vivir, ¿no? ¿Vivir en paz? ¿Puede Sí, ser? Vivir en paz, sí, por el derecho de vivir en una nación, ¿no es cierto?, por un nuevo pacto social, por un nuevo orden social, ¿se acuerdan? Por ejemplo, yo sé que de alguna otra manera la pandemia nos ha venido a robar muchas cosas, pero a mí no me gusta verlo tan así, o sea, trato de ser más positivo. También me ha traído muchas cosas positivas eh, y eso me da consuelo. Pero antes de la pandemia, en nuestro país se produjo algo muy fuerte, ¿eh? ¿Se acuerdan? El estallido social en 2019. ¿Lo recuerdan? Ya ha pasado a parecer tanto tiempo. sí. Eh, eh, traten como de vincular, a ver cómo este estallido social, contexto social, orden social, puede tener algo que ver con, o puede impactar las ocupaciones de las personas, nuestras ocupaciones, Profe, entendiendo, sí, yo me acuerdo igual del profe Juan en primer año sobre todo, que hablaba también, por ejemplo, que el contexto social muchas veces moldea la ocupación. Y, por ejemplo, contaba de la experiencia del niño Cizarro, que, por ya, ejemplo, para él su ocupación primordial era robar, claro, pero porque el contexto social hizo que su ocupación sea esta. sí, Y eso. excelente. Le voy a contar, parecía a la experiencia de Juan. Otro día estábamos almorzando hace algunas semanas, porque salió que este mismo joven Cizarro, ¿cierto? Ahora había cometido un delito que eh, lo hizo o de alguna otra manera tiene que pagar su, su condena o lo que hizo con cárcel, ¿ya? Entonces mi hija tiene 12 años y ella me decía, pero papá, me decía, eh, ¿por qué tanta maldad? ¿Por qué tanto, cómo ese joven tan jovencito empezó a ser un delincuente?
¿Por qué no siguió los consejos de su papá, su mamá? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué hace eso? Y me llevó a relatarle, o sea, ella estaba haciendo un juicio como súper potente a sus 12 años contra este jovencito, ¿verdad? Y tiene la razón, quizás cualquier persona que lo vea así, uno podría decir, oye, sí, ¿verdad? O sea, ¿qué pasó? No, tiene que pagar, tiene que irse a la cárcel. Y yo le comentaba una experiencia que también viví en un programa del Sename, donde me tocó trabajar con jóvenes infractores de ley con consumo de droga. Y ahí la lección la aprendí, obviamente, de manera muy cercana, porque lo que traté de hacer en ese momento fue tratar de entender cómo él logró o llegó a estructurar su ocupación, que era robar para consumir, ¿no es cierto? Y consumir para enajenarse del mundo, teniendo 10 años, 11 años. ¿Cómo llegó a eso? Y claro, cuando tú haces como una, haces como un análisis de cómo él fue estructurando sus ocupaciones hacia atrás, su contexto, su orden social, hizo que lo llevara a entender de que el robar para consumir y consumir para borrarse, digámoslo así, tenía que ver con su historia de vida, tenía que ver con su historia de que de chiquitito, o sea, qué más chico que de 3 4 años tenía que hacerse cargo de una guagua o de un hermano de meses de vida, porque su papá no estaba, porque estaba en la cárcel, y su mamá tenía que ejercer la prostitución para poder llevar el pan de cada día. Entonces, cuando tú dejas a un niño de 5 años, de 4 años, hacerse cargo de otros niños más pequeños, de quedarse solo por las noches, ¿verdad? De no ver a tu mamá, de verla llegar al otro día, borracha muchas veces, ¿no es cierto?, con drogas. ¿Qué aprendes? ¿Cómo estructuras tus ocupaciones? El colegio no es tema. A veces la estructura de poder alimentarse, ¿no es cierto?, los hábitos que uno tiene o los roles son muy distintos. Su rol de cuidador a los 5 años, de salir a robar para tener para comer, y la diversión no pasaba por tener autito ni jugar a la pelota, la diversión pasaba por consumir droga, borrarse de todos sus dolores, de todo lo que a lo mejor pudiera estar sintiendo. Entonces ahí tú te das cuenta, como mencionaba, ¿verdad? Que el contexto social obviamente hace que haya un orden, ¿no es cierto? Y bajo ese orden obviamente las ocupaciones también logran ubicarse o engranar, ¿no es cierto?, en la vida cotidiana. Profe, Sí, yo creo que igual ese componente de orden social de cierta forma ha ido como eh, dejando a un lado a ciertas personas y a otras poniéndolas como muy protagonistas del asunto a lo que llamamos sociedad. Y exacto. al final siento que eso es como un componente que no debería existir, como Claro, que no debería haber un orden social o una jerarquización. Como que siento que exacto. todos somos personas y todos tenemos los mismos derechos y la dignidad de vivir en paz, como dice la canción, pues el derecho de Mm, vivir en paz, mm, de que podamos salir adelante, de que tengamos todas las mismas oportunidades, exacto. que Entonces, independientemente del contexto de vulneración social que puedes tener, ujú, eh, también tengas la oportunidad de ser alguien en la vida. ujú, eh, que alguien de verdad te proteja, que el Estado de verdad te dé contención mm, emocional y todo eso, porque al mm, final eso es lo que carecen esos niños, pues contención emocional, cariño, afecto, sí. cosas que son súper importantes de parte de los cuidadores y también obviamente una figura de apego que no tienen. Mm, mm. Entonces, por favor, cuando piensen en ocupación o cuando estén analizando una ocupación o quieran evaluar una persona, ¿no es cierto? No olviden el contexto social, no olviden bajo qué orden está primando en esa persona en particular. Eh, bueno, de alguna otra manera ya hemos discutido, ¿no es cierto?, también este concepto de la singularidad, ¿no es cierto? Las ocupaciones son singulares, ¿no es cierto? Promueven identidad,
¿Qué piensan de esto? ¿Qué piensan del cuerpo? De que de alguna otra manera, cómo se vincula la ocupación con el cuerpo. Somos nuestro cuerpo, somos ocupación, ¿no es cierto? Somos personas ocupacionales. ¿Qué les dice eso? Por lo que han revisado ustedes en sus asignaturas. Lo que pasa es que para el bienestar en general se necesita un bienestar corporal porque el cuerpo es la conexión que podemos tener con el entorno en sí mismo. Entonces, aunque mis ocupaciones puedan ser muy intelectuales, necesito un cuerpo físico que a mí me haga sentir cómoda. Claro. Y a eso va el que somos nuestro cuerpo. Y generalmente, cuando hay un desequilibrio ocupacional, nuestro cuerpo se daña y ocurren cosas como la desnutrición o trastornos alimenticios, y etcétera. Como que por ahí creo que Muy, puede ir. muy bien, Dana. ¿Cómo, por ejemplo, la gente cuando llega a terapia ocupacional en contexto de hospital, rehabilitación física hablando, ¿no es cierto? O también de salud mental, llega porque su cuerpo algo no funciona, pero llega por el dolor. ¿Qué relevancia tiene el dolor en todo esto? ¿O cómo afecta el ocuparnos? Lo que pasa es que el dolor en sí es una respuesta para que pueda haber una reacción. Como si tú te quemas y eso va a generar una lesión, el cuerpo va a generar dolor para que tú puedas sacar la mano y te dejes de Claro. quemar. Ujú. Entonces, el dolor es una reacción para que puedas encontrar la salud en el fondo. Claro, claro. Y esa es como por eso es importante. De hecho, si uno lo ve como en terapia, cualquiera sea el contexto, la visión que tú tengas del cuerpo de esa persona, de cómo se mueve, te va a decir mucho más de cómo se siente que lo que te podría decir en una primera entrevista, en una primera sesión, por ejemplo. Claro. El lenguaje corporal. Muy bien, Dana. Me lleva también a pensar que en mi experiencia también clínica hay muchas personas que yo he visto que es donde el dolor realmente es el eje central de la intervención y lo que las personas buscan y te piden es que tú calmes ese dolor. Pero también tiene que ver con la cultura, tiene que ver con los signos, tiene que ver con la identidad personal. Una persona, porque también he conocido muchas personas que están realizando su ejercicio, estamos trabajando para algo, estamos concentrados, ¿no es cierto?, en habilitar en alguna ocupación. Y he preguntado, ¿y estás con dolor ahora? Sí, todo el rato. Pero el dolor no fue no fue el foco, ¿me entiendes, no? O sea, este tema del dolor también está muy teñido de la cultura, está muy teñido de la subjetividad, está muy teñido desde el contexto social, ¿me entiendes? De esto de que la medicina, ¿no es cierto? Medicina, modelo biomédico, profesional de la salud, quitan el dolor. Voy entonces al hospital para que me quiten el dolor, porque sin dolor yo puedo funcionar. Pero también va a depender de muchos otros aspectos. Hay personas que funcionan con dolor todo el día y donde el dolor es parte de la cotidianidad, ¿me entienden o no? Pero igual hay una diferencia en la personalidad de las personas cuando eso pasa. Claro, Es como claro. bien potente y por eso es súper importante igual porque el dolor te puede generar que tú dejes de hacer ciertas ocupaciones y Claro. eso repercute mucho en la entidad de la persona o cómo la persona logra hacer ciertas cosas, cómo se puede empezar a mover o cuál es la tolerancia que pueda tener o qué resiliencia vaya Ajá, a conseguir frente a otras cosas frente a otras dificultades que ya no tengan que ver con el dolor, sino que estoy tan acostumbrada como a tolerar que ya claro, en realidad tengo una visión más amplia o una tolerancia más grande y puedo sobreponerme a otras dificultades emocionales y etcétera, etcétera. exacto. Hay un artículo que habla sobre la personalidad artrítica, que habla Ujú, sobre la personalidad de las personas con artritis reumatoide, creo, ujú, y es como ujú. bien interesante, y habla sobre eso, sobre el cambio que estas personas tienen en la personalidad por el dolor físico que pueden sentir. Muchas gracias, Dana. Muchas gracias, porque el sentido que quería darle era ese, ¿no es cierto? Como asociar no siempre que el dolor es como en las personas el tema para o llegan a ti porque
tú vas a ayudarle a disminuir o simplemente ausentar el dolor por completo, ¿verdad? Eh, Profe, sí, igual, o sea, aquí en el chat hay opiniones de compañeros, ya, compañeras, léela, a ver, porque no las puedo ver. que es que, por ejemplo, había una de atrás que Ya, decía la Romina, o simplemente sobrevivir en sociedad, que es lo que hablábamos antes, pues, de los niños que como que perfecto, sí, están en esos contextos de vulneración. sí, Después decía la Paula que es subjetivo, me imagino que hablaba del dolor. claro, Y, claro. y la Maca dice, profe, igual como que muchas veces la motivación de las personas por hacer sus ocupaciones es Ajá, mayor al dolor, que la gente ajá. como que se sobrepone a ello. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por ayudarme con el chat, en serio. Yo creo que eso es algo que podemos implementar, alguien que me vaya ayudando. Muchas gracias, en serio. Muchas gracias por ayudarme Sí, a manejar todos estos temas. no, de nada, profe. Y o sea, yo quería agregar a que al final, Ujú, claro, como que al final hay distintos tipos de dolor también. ujú. Que no solo, que nosotros siempre asociamos como el dolor quizá a lo físico, pero también está el dolor emocional. Hay distintas Sí, como heridas personales que uno pueda tener. sí. Pero hay ciertas como herramientas que no todas las personas poseen, que a lo mejor el dolor pasa a un segundo plano, como dice la maca o Ujú, dicen los otros, y que al final aprenden a vivir con eso. O sí. sea, por ejemplo, una persona que, no sé, esos soldados que uno ve de repente profesionales Ujú, que van a la guerra y toda la cuestión están entrenados para vivir con dolor. O sea, exactamente. el dolor no es como un tema para ellos. Es que no es un tema porque es una expresión de algo de nuestro cuerpo, ¿me entiendes? Entonces, ¿quién nos ha dicho que el dolor es malo? ¿Dónde hemos aprendido que el dolor es malo? A eso voy, ¿me entiendes? ¿Quién, Claro. quién nos ha dicho? Porque hay culturas donde el dolor es como parte del sudar, es como de sentir felicidad, es como eh, cualquier otra expresión corporal, ¿me entiende? Pero nosotros, obviamente, hemos, sí, en nuestra cultura, en nuestra idiosincrasia, hemos significado que el dolor, el sentir dolor es malo, Ujú. ¿me entiende? Y Muchas veces cuando, puede ser un motor que te impulsa también a hacer todas las cosas que haces. exactamente, Es que exactamente, se asocia igual a sufrimiento, por lo menos en nuestra cultura. Pero eso, igual como decía el profe, es necesario porque nos alerta cuando algo está mal, nos prende una lucecita de nuestro cuerpo y algo no anda bien. claro, claro, entonces es bien complejo este tema del dolor y es un temazo, ¿no? Es un temazo, más cuando nosotros, quizás muchos de ustedes también, van a desempeñarse en dispositivos de salud, lo que buscan es salud, bienestar, ¿verdad? Porque tienen como esta imagen potente que nosotros estamos aquí para que la gente deje de sentir dolor. Y para dejar de sentir dolor, tiene que tomar este medicamento. ¿Por qué cree que la gente se automedica tanto? ¿Qué es lo que busca? Porque nos han enseñado eso. Claro, porque nos han enseñado eso, es que el sentir dolor es malo. Cuando toda la evidencia científica dicen que, por ejemplo, la artrosis de la rodilla o la cadera, va a llegar un momento en que eso ya no se va a poder recuperar, ¿me entiendes? Y que vas a tener que aprender a andar con dolor, ¿me entiendes? Que el dolor es algo que se puede manejar. De hecho, muchas de las terapias están centradas en que, de alguna otra manera, ¿no es cierto? Todas esas vías eh, eh, aferentes que captan el dolor, ¿no es cierto? Que son elaboradas en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro y que responden de una manera como para que nosotros podamos enajenarnos o buscar la forma de curarnos, ¿no es cierto? Las terapias Se van pueden bloquear. centradas, se puedan bloquear, exacto, exacto. No es necesario tener un paracetamol y después pasar a dos paracetamoles, después pasar a un paracetamol y un ibuprofeno, pasar después de un paracetamol y un ibuprofeno a un Celebra, después mandarnos dos Celebras, después llegamos a los corticos y así, suma y suma y suma, y al final terminamos enfermándonos de otra cosa, ¿no es cierto? Tratando en este fin que tenemos como sociedad de enajenarnos o de hacer desaparecer el dolor. Y hay muchas Al cosas final, que vamos a al tener que final termina aprender, muriendo de otra cosa que no es exacto, el dolor. que no es el dolor. Ya, Al entonces, final, como que tapan el dolor, pero no se soluciona el problema. también. Entonces, por favor, cuando ustedes piensen en ocupación, piensen en la corporalidad, piensen que esa persona, que es un cuerpo, ¿no es cierto?, está ocupado, ¿cierto? Y que de alguna otra manera el cuerpo obviamente nos dice cosas.
¿cierto? El cuerpo habla, ¿cierto? Excelente. Ahora, ¿y qué tiene que ver el cuerpo, que somos nuestro propio cuerpo, y qué pasa con los espacios y el tiempo? Ahora, podemos hacer un análisis ahora quizás enfocándonos más, ¿qué nos ha traído esta pandemia? ¿Qué ha pasado con nuestro cuerpo? ¿Qué le ha pasado al cuerpo de ustedes? ¿Qué ha pasado con su tiempo? ¿Qué ha pasado con sus espacios que ustedes solían eh, estar, recurrir en momentos de felicidad, en momentos de desdicha, de pena? ¿Qué ha pasado con eso? ¿Se ha visto afectado en sus ocupaciones, en su equilibrio ocupacional? Yo creo que sí, y hemos tenido que aprender cómo a resignificar o buscar otras formas de... ¿A resignificar qué cosa? Puede Espacios, ser los espacios, ¿es cierto? nuestra casa, nuestras ocupaciones, nuestra Sí, forma de sí, compartir la felicidad con las personas exacto. que no están cerca, a relacionarnos con las personas con las que vivimos. Hemos tenido que también, ¿Quién extraña un abrazo de un amigo o una amiga? Que levante su pulgar. Yo no lo puedo ver, pero que levante la mano. ¿Quién no extraña un abrazo de su abuelo, su abuela? ¿Quién no extraña eh, eh, juntarse con un amigo a jugar fútbol y después abrazarse, golpearse, tirarse encima del uno al otro? No sé, un partido de básquetbol, una actividad, no sé, donde el cuerpo es el motor, es la fuente, es el todo, es el... ¿qué ha pasado? ¿Qué les ha pasado a ustedes con eso? quiero hacer un paréntesis también, Sí, sí, por antes favor. de que me vaya, decir así como que también nuestro cuerpo se ha visto como afectado. Quizá algunos han tenido la posibilidad, no sé, de hacer ejercicios durante la pandemia, que también, aunque sea muy subjetivo, o muy superficial, también es algo que ha afectado a la salud mental de las personas. La Sí, ansiedad en pandemia ha aumentado mucho. Yo creo que muchos o la mayoría hemos subido de peso, otros han bajado, y eso afecta a todo de sí. diferentes formas. Muchas gracias. ¿Qué más? Profe, le leo el chat. Ya, por favor, por favor. La Dana, por ejemplo, de Nantes dijo que el profe Roberto tiene un estudio sobre el manejo del dolor desde la terapia ocupacional que es muy bacán. Es Lo da verdad, como acotación. es verdad. Después la María Uribe, la Fernanda, dice, profe, yo camino como 3 cuadras y me canso. Como que le ha afectado la Mm, pandemia en ese sentido. sí, Yo increíble. a mí igual, profe, porque yo Mm, antes como que para mí era significativo juntarme con mi amigo a hacer ejercicio y era como en el fondo aparte del tema de hacer ejercicio, era como contarse cómo está, qué cosas ¿cierto? ha hecho, todo Mm, eso significaba para mí el deporte. Pues no era mm, solamente como ir a correr o ir a hacer barras o lo que sea, era exacto. como algo más allá. Entonces, como que hacerlo solo no me motiva y he dejado de hacerlo y siento como que obviamente mi cuerpo se ha sentido repercusiones respecto a Sí, eso, porque sí. al final me siento más como más débil físicamente, Mm, siento que mi cuerpo no reacciona igual frente a ciertas situaciones y obviamente igual es un tema importante para mí. Em, Tan importante que yo creo que, o sea, lo tengo que empezar a resignificar y he estado pensando seriamente en volver, pero solo nomás, porque al claro. final no me puedo juntar con las personas que quiero para hacerlo. Mm, Entonces al Profe, final como que eso es lo que dice la Romina, que uno tiene que ir también adecuándose un poco frente a estas situaciones. excelente, muchas gracias. Profe, Muchas gracias. Sí, por favor. estaba hablando con la Nacha. Sí, no, nomás. No sé si les pasará, por ejemplo, a todos y todas, pero por ejemplo a mí me pasa mucho que hasta los espacios los siento distintos. No sé, por ejemplo, voy caminando al súper y ya no es como ir al súper, porque es como que trato de no tocar nada, o por sí. ejemplo, cuando las veces que he bajado acá y de repente uno ve unos pubs y se acuerda donde uno se toma una chela, por ejemplo, Ujú, hasta uno lo ve distinto, por ejemplo, yo sí, ya no me siento en esos lugares y probablemente quizás no lo haga tampoco.
Y por ejemplo, lo que a mí me causa curiosidad es cómo va a ser ese proceso en el día de mañana. Como que se abra todo y de verdad, por ejemplo, de verdad, yo no sé si soy lunática o algo así, pero yo trato de no tocar casi nada. Y cuando Mm, toco algo como que me empiezo a psicosear, o por ejemplo la Pauli dice los cines, como que los espacios físicos son súper distintos. Y entonces como, no sé, por ejemplo, yo igual tuve la oportunidad de vacacionar, entre comillas, ujú. y todo siempre con mascarilla, tratábamos de ir a lugares que no haya gente. El hecho ya de usar mascarilla ya te dice algo como de espacio, incluso cuando una persona, no sé, ocupa la mascarilla mal, uno al tiro lo ve como que objeto al tiro de mirada, Sí, o cuando la persona no está usando mascarilla, entonces es el como juicio. súper raro Mm, esa adaptación y no sé cómo va a ser como el día de mañana, porque a mí de verdad que me cuesta, no sé, por ejemplo, si volvemos a la U, cómo va a ser entrar a la U, la sala, volver a ver con mis compañeros, el compartir un cigarro afuera, es como súper, llega a ser como súper raro pensarlo. Y no sí. sé si les pasa a todos. Ignacia, ¿verdad? Fernanda. Fernanda, muy, muy acertado tu comentario, muchísimas gracias. Te entiendo, porque me pasa lo mismo. Así que te entiendo muy, muy, muy bien. Y yo agregaría algo más. ¿Qué va a pasar cuando regresemos, por ejemplo, a la U y estemos dentro del contexto de clase, por ejemplo, y alguien estornude? ¿Cuál va a ser nuestra reacción? Cualquier estornudo, ojo lloroso, ¿no es cierto? ¿Lo iremos a aislar? Y uno que es alérgico es sujeto de miradas ahora. ¿Alguien más le pasa algo con este tema del cuerpo, de los espacios, del tiempo? A mí me pasa que el tema de la casa, como el significado que uno tiene ahora con su casa, es súper distinto igual. Ahora Sí, como que tu casa es tu lugar de trabajo, tu lugar de estudio, sí, es tu lugar familiar, es tu lugar de todo, como que todo es tu casa, así. sí. Igual es como súper difícil, ahí como dicen Mm. en el chat, campo de batalla, todo. Sí, es verdad. Y como que a veces Un, uno terminaba en la U de estudiar y era como, ay, llegar a tu casa, como a relajarte un poco. Y ahora al saber como que es tu lugar de estudio y que siempre está ahí, es como, hoy debería estar estudiando quizás y como que nunca te relajáis tanto, por lo menos a mí me pasa. Como sí, eso. muchas gracias. El otro día estaba mi vecino, yo lo observaba, bien copuchento yo, pero después hablábamos del tema porque me indicaba que hablaba de este tema, pues, él sí, cuatro hijos, más ellos dos, son seis personas dentro de su casa y me decía que en sus tiempos cuando ellos tenían discusiones con su esposa, mandaban a todos afuera nomás o vayan a comprar algo, no sé, salgan, porque tenemos que con la mamá hablar. Y el otro día los vi que estaban los dos afuera en el auto, tenían el auto estacionado y obviamente estaban discutiendo, no sé, porque alguna cosa, pero él después me decía que ese se ha vuelto su lugar donde ellos discuten como las problemáticas matrimoniales o familiares que le estén afectando. O sea, agarran, toman el auto y como el auto lo tienen estacionado afuera, se van ahí y ahí discuten, mientras los niños están dentro de la casa. O sea, los espacios nuevamente, los ambientes, ¿verdad? O sea, ahora su lugar donde ellos conversan, tienen sus reuniones como matrimonio, ¿no es cierto?, para arreglar algún tema, el auto. Eh, lo encuentro como igual, chuta, bien acertado también, ¿no es cierto? Porque a veces uno no quiere que los hijos tampoco se involucren en discusiones que a veces no debieran involucrarse o quizás tiene que ver con decisiones de otra índole, ¿no es cierto? Y uno quisiera discutirlo más con su esposa o su pareja y buscar el tiempo y espacio. Ahora la casa no te lo permite. ¿Por qué? Porque hay gente dentro y uno igual tiene que tener respeto, ¿no es cierto?, por los que pueden estar dentro. Lo encontré chistoso, novedoso y eso también después yo le decía a mi esposa, mira cómo los ambientes también, y obviamente me doy cuenta que por mi casa se ha vuelto todo, pues se ha vuelto jardín, escuela, lugar de trabajo, todo. Pues yo creo que ustedes también lo han vivido de esa manera. Al final no podemos hacer lo que nos recomiendan los expertos del uso adecuado de los espacios, pues como lo mismo que dicen que no ocupes la pieza para trabajar, Claro, porque claro, la pieza es como el lugar de descanso, el lugar donde tú como que claro. desconectas tu cuerpo y al final si lo ocupas para trabajar no te permite descansar adecuadamente después, Claro. porque no significa
algo de relajación, Claro, de desconexión para ti, pues significa trabajo, entonces como tu mente sigue pensando en eso, en que un sí, lugar de trabajo no puedes descansar bien. sí. Los Y al signos, final, pues, los ujú, símbolos de lo que representan los espacios, ¿verdad? exactamente. Y por ejemplo, el tema del tiempo, al final yo creo que todos nos hemos visto afectados con el tema del tiempo, Mm, de que tenemos todo como encima, así es como porque en la casa tenemos que, como estamos más tiempo, tenemos que hacer más cosas también. mm, Tenemos que limpiar más, tenemos que lavar más cosas, sí, tenemos que sí, hacer cosas que antes no hacíamos y no ocupan tiempo. Entonces de repente como que uno anda súper apretado, como sí. que no tiene tiempo de nada. Es como, ah, ya tengo que comer y tengo que lavar la loza y conectarme. Es Sí, como, increíble, sí, es sí. verdad. Muy acertado tu comentario. Entonces, de alguna otra manera, ¿no es cierto? Por favor, cuando piensen en ocupación, piensen en el cuerpo, piensen en lo importante del contexto, de los espacios, de los ambientes, piensen en el tiempo, ¿ya? Piensen en la autorrealización, ¿no es cierto? Las ocupaciones son un vehículo, sí o no, para lograr la autorrealización. ¿De qué manera las personas, qué es lo que buscan las personas? ¿Cuál es el fin, ¿no es cierto? Importante, nunca dejar de verlo. La ocupación como salud, como una forma de buscar salud, bienestar. Obviamente, si se ven todos estos elementos de alguna otra manera alterados, como quizás lo que nos ha traído la pandemia, obviamente nuestra salud, nuestro bienestar se va a ver alterado, ¿cierto? Yo no creo que hay aquí en esta sala hoy día virtual alguna persona en la cual la pandemia no le ha afectado. Todos hemos de alguna otra manera nos ha golpeado, ¿no es cierto? Ha golpeado nuestro espacio, ha golpeado nuestros tiempos, ha golpeado nuestro cuerpo, ha golpeado nuestro contexto social, familiar. Claro, claro que sí, lo ha golpeado, ha cambiado nuestras ocupaciones han cambiado, ¿no es cierto? Han sufrido. Ahora, eh, eh, esta relación de cotidianidad, espacio y tiempo, ¿qué relación ven ahí? ¿Ven alguna relación y cómo se puede involucrar o de qué manera están conectadas la ocupación con la cotidianidad y el espacio y el tiempo? La rutina, ¿o no? Claro, claro, sí, a ver, ¿de qué manera tú lo asocias como con la rutina? Es que uno puede tener ciertas ocupaciones en ciertos espacios y ciertos tiempos diariamente y eso se vuelve cotidiano, entonces ahí se vuelve una rutina. Claro, Y claro, eso puede variar, sobre todo con la pandemia. claro que sí. Y nosotros como seres ocupacionales, ¿no es cierto? Somos personas que generalmente funcionamos en base a estructuras, ¿no es cierto? A rutina, algunos más que otros, ¿verdad? Hay algunos que le afectan mucho los cambios de espacio, donde este realmente es un tema, y hay otros que quizás podrían denominarse como más desorganizados, ¿no es cierto? Y quizás que no le afecte tanto, pero sí, todos respondemos a una cotidianidad, todo de alguna otra manera, ordenada, no ordenada, eh, somos seres que tenemos una cotidianidad, ¿no es cierto? Que está basada en un espacio y está basada en un tiempo también, ¿no es cierto? Ahora, la ocupación como un elemento de supervivencia o de autorrealización, ¿qué piensan de eso? ¿Cómo lo ven? ¿O qué mirada tienen al respecto? Yo creo que, o sea, la autorrealización debe ser como la meta más que la supervivencia, pero claro, como hablábamos delante, hay contextos que a lo mejor, o órdenes sociales que no te lo permiten. Pero, ¿Y por qué? no ¿En qué sé, estás pensando cuando involucra la supervivencia, la autorrealización y el orden social, Nicolás? eh, estoy pensando en las personas que no tienen la oportunidad de autorrealizarse, pues, que tienen que sobrevivir día a día y que solamente se preocupan de eso. Las personas, por ejemplo, que están, no sé, pues inmersas en el mundo de la droga, que viven, roban para drogarse, al Mm, final sobreviven nomás. No, o sea, quizás para ellos su autorrealización será drogarse, no sé, o quizás tienen otras metas, uno no sabe.
Y no, ¿Profe? pero es que no sé, eso es mi relación por lo menos. Sí, perfecto, muy bien. ¿Sí? ¿Alguien más? Sí, yo. Es que yo estaba pensando en que siento que las personas, o la mayoría de las personas, no sabe realmente cuál es su ocupación Ajá. hasta que se hace la pregunta de cuál es mi ocupación significativa. Entonces yo siento que, por ejemplo, va mucho, igual depende, como dice el Nico, del contexto y todo, pero va en como en la supervivencia y la autorrealización, porque, por ejemplo, cuando ponen el ejemplo de que la señora cocina para su familia, Claro. la señora no se da cuenta que quizás es una actividad o una ocupación de autorrealización porque en realidad le hace feliz cocinar para su familia hasta que se lo preguntan o hasta que ya no lo puede hacer. Claro. Claro. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más viene a su mente? Bueno, al final también quizás pueden ir de la mano, como dice la Romina, la autorrealización con la supervivencia, porque la, quizás, bueno, la autorrealización te puede llevar a que puedas sobrevivir día a día, como el tener tu ocupación significativa, hacer las cosas que tú quieres hacer, que te gustan, te permiten sobrevivir y desenvolverte en este medio, en esta sociedad. No sé, pues tener un trabajo, tener amistades, tener diferentes cosas que te ayudan a estar día a día acá. Ujú. No sé. Igual yo creo que como terapeutas igual en ese punto igual hay que tener un ojo porque uno puede tener una visión de una alta realización así como para uno, una meta que es como igual influenciada por tus pensamientos y que no debe influir en lo que significa la autorrealización para la persona que uno está atendiendo. Como que no influye, igual es como subjetivo. O sea, igual tiene su... Ahí habría que tener cuidado igual como qué es cuáles son mis metas como persona particular. Creo Claro. que este concepto que plantea ahora igual es como un poco más complejo, porque al final, o sea, yo por lo menos no sabría bien cómo asociar. Puede ser como un proceso de autodescubrimiento del usuario y de Pero, lograr definir si era algo de supervivencia o de autorrealización. ¿Ves lo que les puse ahí o no? La imagen. Sí se Ajá, ve, profe, sí. Sí. Profe. que los millonarios se están haciendo más millonarios. es verdad. Qué paradójico, ¿no? Cuando todos estamos en crisis, todos estamos mal, los millonarios se hacen más millonarios. Ya, ¿por qué les pongo esta imagen? Porque cuando yo pienso en supervivencia, autorrealización, hoy día con la pandemia, ¿no es cierto? Para muchas personas la ocupación hoy día está siendo la supervivencia realmente, ¿cierto? Mientras muchas personas carecen eh, de alimento, porque esto ha continuado, o muchas personas, yo creo que nos hemos dado cuenta también cuántas familias viven del día a día. ¿Han pensado en eso? ¿Cómo les afecta, por ejemplo, estas cuarentenas excesivas y cuántas familias vivían de lo que vendían de alimentos en el día, de la venta de Exacto. ropa en el día, ¿me entiendes? Mientras Profe, tanto, a hay eso me refería personas, yo antes que con el contexto social y orden social, que es, al y final la autorrealización debería estar primero que la supervivencia, pero no puede estar porque las personas tienen que sobrevivir. exacto, exacto, y por eso yo te preguntaba, Nicolás, ¿no es cierto?, ¿en qué estabas pensando cuando vinculaste este concepto de supervivencia, autorrealización con el orden social? Tiene mucho que ver, porque no puede ser de que, y no solamente aquí en Chile, sino en todo el planeta, estas personas, ¿no es cierto?, que no está mal, si tampoco uno quiere que la gente surja y le vaya bien en la vida, pero el tema es que incrementen su fortuna en un 70%, incluido nuestro presidente, ¿verdad? Y hayan personas que están que se ocupan y donde su ocupación están 100%,
involucradas en poder sobrevivir a todos los efectos de la pandemia. Personas que han perdido negocios, que han perdido su capital de trabajo, que han perdido, ¿no es cierto?, que han tenido que vivir en todo este tiempo ocupando su fondo de AFP, que han tenido que estar ocupando o han tenido que vender, no sé, una casa, un terreno para sus autos, para poder comer, para poder vestirse, para poder pagar las cuentas. O sea, es algo tremendo. La gente sale a la calle, la gente se moviliza, yo creo, no porque realmente quieran hacerlo. Yo sé que, yo me imagino, porque tengo amigos que muchos se quieren quedar en sus casas, pero tienen que salir a buscar el pan, tienen que salir a buscar dinero y tienen que salir de sus casas, muchos de ellos con miedo que los pillen. eh, Porque no tienen una estabilidad, no tienen un trabajo quizás como el mío, que a mí me llega al fin de mes y me pagan, ¿me entiende? Haga lo que haga, a mí me van a pagar, ¿me entiende? No, es distinto, pero hay personas que viven, y la gran mayoría, no todos tienen un contrato fijo, no todos Claro, trabajan, no tienen como la oportunidad que yo he tenido, y de yo en cierta ese forma tiene sentido, asegurado el pan diario. ¿me entienden o no? Pero hay gente, hay mucha gente que no, y no solamente en nuestro país, hay que mirar hacia el lado, lo que pasa en Argentina. Yo tengo mucha familia en Argentina y es terrible la situación de lo que están viviendo en Brasil, en Perú, entonces, como latinoamericanos, ¿no es cierto? Entonces, cuando piensen en ocupación, cuando piensen cuando estén evaluando, ¿no es cierto? También este es un tema que tampoco pueden dejar al lado, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hay detrás de lo que de la ocupación de cada persona, ¿cierto? Esta es una ocupación que le está llevando a algo que tiene que ver con la supervivencia, ¿no es cierto? O tiene algo que ver con la autorrealización. Piensen en los adultos mayores, por ejemplo, las pensiones miserables que tienen en este país. Piensen en eso también, cómo una persona puede sobrevivir con una pensión tan baja, con tanto dolor, a veces con tantas patologías crónicas de por medio, ¿no es cierto? Muchas veces aislados, solos, porque también nuestra sociedad ha hecho que de alguna u otra manera seamos como, digámoslo en palabras muy simples, como descariñados de nuestros adultos mayores, ¿no es cierto? No tenemos como esa conciencia de otras culturas donde las personas adultas, ¿no es cierto?, son miradas como personas sabias que realmente pueden contribuir y contribuyen mucho a cómo construimos nuestra sociedad, cómo construimos nuestra familia. Entonces, hay muchos temas detrás de todo esto. Mi invitación, lo que yo traté de hacer, digamos, como con esta presentación, es mostrarles que no solamente cuando utilizamos un modelo de la práctica tradicional, contemporáneo, de la terapia ocupacional, cuando estamos como terapeuta ocupacional observando una ocupación, hay mucho más cosas de lo que realmente podemos ver. Piensen siempre que este es un tema subjetivo, ¿no es cierto?, que es una descripción que tiene que ver con la identidad, que tiene que ver con el contexto, que tiene que ver cómo se ordenan, ¿no es cierto?, cómo es el orden social, desde los más macro a los más micro, desde hablando del concepto de país, región, comuna, sector, población, ¿no es cierto? Hay un orden ahí, ¿no es cierto? ¿Cómo ves, cómo está relacionado este tema de la ocupación con el cuerpo, con la autorrealización, con la salud, bienestar, el tiempo, los espacios? O sea, hay muchas cosas que hay que colocar el foco, ver, ¿no es cierto? Y obviamente de alguna otra manera los modelos los que nos van colocando acentos también, ¿me entiendes? O sea, un modelo centrado en la ocupación, como el modelo de ocupación humana, obviamente tiene su identidad también en el modelo, coloca el énfasis en rescatar ciertas cosas de las que ya están planteadas aquí, donde las describe muy bien, ¿ya? Pero se les van a quedar a ustedes, lo más probable, muchos de estos elementos quizás se les van a quedar afuera. Si nos vamos al modelo canadiense, que está centrado también en la ocupación, quizás va a describir muy bien el proceso subjetivo, la identidad, le va a entregar información, pero quizás no le va a hablar tanto del orden social, no, ¿me entienden? El CAWA, y así con cada modelo. Van a ir lo más probable es que se le queden elementos afuera que quizás Es no que analizó el modelo.
Es ¿Ya? que el modelo analiza también en base al lugar donde fue creado y en base al contexto en que lo rigió Claro, también, po. la historia, el contexto, el autor, ¿no es cierto? Claro, El país donde se organizó. exacto. Todo eso influye en qué tan acertado quizás va a ser el modelo para nuestro contexto latinoamericano. ¿Por qué no creamos un modelo nosotros? Exacto, ¿no es cierto? Y eso también la idea es que lo veamos, ¿no es cierto? Cuando Profe, pasemos, ahí tengo una duda con respecto a los modelos. Por ejemplo, cuando usted dijo que se iban a escapar ciertas cosas en los modelos, ¿existe la posibilidad de que yo pueda usar dos modelos, por ejemplo, y a través de eso dos pautas distintas para evaluar ciertas cosas? ¿Se puede? sí, ¿O sí, si me guío solamente por una intervención, tengo que hacer sí, como todo el rato y usar las pautas solamente del mojo, por no ejemplo? necesariamente, no necesariamente. Ya Mientras puedo usted lo tenga, mientras usted lo tenga claro y sepa qué te entrega uno, qué te entrega el otro y por qué hiciste esto, no hay problema. claro, con un Pero si tú objetivo me como mezclas, bien dilucidado. claro, si tú me mezclas peras, tienes peras, tienes manzanas, me las mezclas, pero no me fundamenta, no me sabe decir, no, no sé, no me tincó nomás por modelo de ocupación, me gusta, es bonito, es gringo, no, eso no es un fundamento, ¿me entiendes? O, eh, mientras ustedes escojan peras, escojan manzanas, describan las peras, describan las manzanas y por qué las juntaron. Claro. Ya, gracias, profe. Eso Sí. era. Ya pues chiquillos, eso es lo que hoy día quería eh, traía para que podamos ver esta revisión, digamos, como, digamos, más macro y para poder adentrarnos, ¿no es cierto?, en todo lo que va a ser cada uno de estos modelos. Entonces, lo que vamos a hacer esta semana es, yo les voy a subir al Cibeduc Kawa. Van a conocer Kawa, la teoría, ¿no es cierto?, cómo funciona el Kawa y van a tener una experiencia de la aplicación del Kawa con una de sus compañeras. ¿Ya? Entonces van a estar ahí y ustedes, ¿cuál va a ser el trabajo autónomo? Revisar estos videos. ¿Ya? Ocupen el tiempo del día viernes para eso. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Yo no es que el día viernes yo le vaya a subir los videos, yo se los voy a subir durante la tarde para que ustedes los tengan ya desde ahí, pero si ustedes no pueden revisarlos esta semana, tienen la sección del día viernes para poder revisarlo. ¿Ya? En ese tiempo. Así que... Profe, una consulta, ¿el ramo ya está en Cibeduc MD o no? ¿O no? buena pregunta. Es que yo Sí, no, yo entré pero no me acuerdo si vi este ramo o no. Es que hay varios ramos que no aparecen todavía. sí, es que uno tiene que Y crearlo, pero gracias por tu pregunta, porque si no voy a tener que ir